Traders, muy buenos días. Llegamos otra vez a este repaso de la semana cubriendo lo que pasó en el mundo. Vamos a arrancar. Me comprometí que no iba a hablar más de la escasez de la comida. Ya tocamos ese tema bastante fuerte, ¿cierto? También hablamos mucho de los desastres naturales. Yo tampoco voy a tocar eso mucho. El día de hoy va a tocar hablar del nuevo orden mundial, porque todo el mundo está hablando del nuevo orden mundial. Generalmente para la semana, mercados en Estados Unidos positivos, Canadá sí fue negativo 0.31%. Una de las cosas que afuera de la guerra y lo que está pasando en Ucrania y Rusia que pasó esta semana es que los bonos, los intereses de los bonos de Estados Unidos de 2 años y 10 años se invirtieron, o sea que uno se fue por debajo del otro, que siempre ha sido una indicación que íbamos a tener una recesión muy pronto. La última vez, por ejemplo, que esto pasó fue antes de la pandemia. Vamos a llamarla pandemia, que se invirtieron en 2019 y obviamente mira lo que pasó con el tema de la recesión en 2020. Obviamente por la pandemia, pero todavía es un aviso que generalmente pasa. Mercados europeos generalmente positivos para la semana. Rusia se disparó más de 11%. Obviamente Rusia está como una pata en Asia, una en Europa. Si clasificas Rusia como Europa. Latinoamérica generalmente mezclados. La bolsa mexicana subió 2.11%. La nueva República Comunista de Chile 0.26%, el Colcat de Colombia subió 1.24% y en la Everlasting, quería decir en español, si me querían ayudar con eso, el The Everlasting, el siempre, República Socialista de Argentina, negativo 0.67%. África del Medio Oriente, Egipto, más negativo que todos. Y después los mercados en el Oriente, el Sensex de la India más positivo que todos, ¿de acuerdo? Iba a decir muy buenas noticias, pero no es necesariamente buenas noticias en los términos de criptos. Europa oficialmente prohibió los criptos, vamos a llamarlos las billeteras anónimas. Cosas como el MetaMask, cosas como el Trezor. Obviamente yo no sé cómo van a parar eso si no hay algo que es centralizado, pero básicamente ellos van a requerir que todas las billeteras están en bolsas centralizadas donde pueden pasar un chequeo que se llama KYC, que básicamente en inglés significa Know Your Customer o conocer el cliente, que eso supuestamente ayuda sobre lavado del dinero, cuando obviamente hay una bolsa centralizada que puede verificar la información, bla, 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 bla. ¿Cómo van a verificar eso? ¿Cómo lo van a asegurar que lo hacen? Si es descentralizado, eso sí no lo sé. En Nueva York, como dicen que Colombia es peligroso, ¿cierto? Ustedes, mis paisas ahí, van a gustar esta. Bueno, no es que es buena noticia, pero había un intento de robar un reloj de $450,000 de un señor que se llama Richard Mille, que es un mega billonario, mega rico de criptos, y lo dispararon 5 veces en un hotel en Nueva York. Pero Colombia es peligroso, ¿cierto? ¿Cierto? Afuera de eso, también en Estados Unidos está avanzando mucho más el tema de lo que yo llamo el gobierno coin, que son las monedas digitales oficiales de los bancos centrales de los gobiernos. Hay una acta que están tratando de pasar que se llama e-cash, e-efectivo, donde básicamente va a directar, nueva palabra en español, para dirigir el secretario del Tesoro en Estados Unidos para aprobar públicamente una versión electrónica del dólar de Estados Unidos. Afuera de que dicen los analistas que no va a pasar, se puede ver el interés de crear unos criptos que son controlados por el gobierno y no el Bitcoin. Eso es lo que yo siempre les dije que yo pensaba que iba a terminar, que íbamos a tener el gobierno coin. No significa que el Bitcoin no va a existir, ¿cierto? Yo siempre les he dicho va a subir, va a bajar. Incluso yo les reporté
yo no sé si era la semana pasada o la semana antepasada, pero que yo pensaba que hay una buena posibilidad, que yo veía un comportamiento bastante raro en los movimientos del Bitcoin que podría llegar a 100,000 este año, que ustedes saben que desde antes yo les dije que no iba a llegar a 50,000 en cierto año y no cumplió, ¿cierto? Después del año que llegó, que si no me equivoco fue 2020, yo no dije que no iba a llegar a 50,000, pero yo sí veo que algo raro está pasando, que puede llegar a 100,000 este año o un año de ahora, por ejemplo, abril 2023. Para la semana, Bitcoin terminó positivo para el año, está positivo 0.71% para el año en 2022 y para la semana subió 5.30% a un poquito más de 44,000. En los commodities, Rusia dice que desde el 1 de abril los países y las empresas deberían pagar por el petróleo y todos los productos de Rusia con el ruble, que es la moneda de Rusia. Esto significa que si la gente no paga en ruble, lo van a cortar. Y justamente ahorita que estoy grabando este video, que es el sábado en la noche, cortaron el oleoducto que le estaba dando gas natural en uno de los oleoductos o gaseoductos, que es uno de los principales ahí en Europa. Yo creo que Putin no está jugando con eso, y yo sinceramente pienso que Putin está jugando ajedrez, mientras que el occidente realmente está jugando un juego así de niños, porque él está haciendo, me parece, todo bien. Y acuérdate que esta guerra, no, obviamente él invadió a Ucrania, ¿cierto? Es culpa de él por invadir a Ucrania, pero Estados Unidos y también OTAN fueron las personas que lo instigaron, y Estados Unidos fueron el país que se metieron en Ucrania, cambiaron el gobierno para un gobierno que iba a decir que iban a juntarse de la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera. Podíamos evitar esta guerra totalmente si simplemente el occidente y el OTAN decían que Ucrania no va a ser parte de la OTAN y ya. Estados Unidos, el petróleo tuvo su peor caída en los últimos 10 años, bajó más de 14%, un poquito menos de $100. También el petróleo internacional, que es el Brent, cayó 15.57%, y Biden, que específicamente ahorita les comparto el video donde él habló del nuevo orden mundial, y también les voy a compartir el video acá en un momentico, que hablan específicamente del nuevo sistema digital, el nuevo sistema financiero que vamos a tener, que hablan del blockchain. Él ahora está decidiendo repartir o bajar, quitar parte de la reserva que tenemos en Estados Unidos de petróleo, más o menos 1/3 de todo el petróleo que tenemos en reserva almacenado, en almacenamiento. En vez de ir a aprobar más leyes, en vez de, no sé si se dice así en español, pero minar más petróleo, sacar más de la tierra, porque acuérdate, durante el último presidente en Estados Unidos se volvió el productor más grande del petróleo en el mundo. No. Es mejor darle plata a dictadores, y disculpa que lo digo de esta manera cruda, HPs como Maduro y los dictadores de Irán, en vez de producir el petróleo o darle el dinero, por ejemplo, a Canadá, que acuérdate que nosotros en Estados Unidos todavía estamos pagando a Rusia por cierta cantidad de barriles de petróleo. Nosotros, Estados Unidos, todavía le estamos pagando a Rusia para petróleo. Entonces, literalmente estamos pagando por la misma guerra que ellos dicen que no deberían hacer. ¿Sí es cómo funciona? Afuera de eso, metales preciosos también bajaron. El oro bajó 1.70% a 1.926. La plata bajó casi 3.70% a 24.72. Ustedes que me siguen, ya va a ser tiempo de comprar otra vez esas mineritas. El precio del fertilizante de comida y de todo tipo de plantas que se crecen se disparó 43% a un nivel más alto de la historia. Y la legalización de la marihuana también está en orden en Estados Unidos. Pasaron un acta en la Cámara de Representantes para poder legalizar federalmente y quitar toda la criminalidad con la marihuana. 220 votos contra 204. Y también Biden hizo un nuevo presupuesto de 5.79 trillones de dólares. Eso para ustedes sería 1,000 millones, si no me equivoco, o 1,000 billones. Billones, para ustedes es billones.
Empezando octubre 1, quieren poner un impuesto de 20% para las personas que tienen más de $100 millones de patrimonio, que es el top 0.01% de americanos, y también hacer unos requerimientos para ejecutivos que reciben pagos de acciones de compañías donde ellos trabajan para poder asegurar que ellos lo aguantan por cierto tiempo. Permiso. Y también quieren subir el impuesto de corporaciones desde 21 a 28%, y hay 50 de las firmas más grandes en Estados Unidos hicieron ganancias de más de $50 billones, pero no pagaron impuestos en Estados Unidos. Ustedes me conocen, ¿no? Yo pienso que el gobierno es lo peor que hay. Lo peor. Más corrupción no puede existir, más robo. Nos roban a ti y a mí el dinero, la platica que nosotros ganamos y trabajamos tan duro para poder ganar. Pero obviamente yo prefiero capitalismo, que es menos gobierno, la derecha en vez de la izquierda, porque la izquierda todo lo que toca lo destruye, ¿cierto? Y muchas personas me dicen, bueno, en Colombia, por ejemplo, que es manejado de la derecha, esto y lo otro. Yo prefiero vivir cagado con la derecha en Colombia que recagado con la izquierda en Argentina, Cuba, Venezuela y pronto ahora Chile. Una de las cosas que le quiero decir al respecto de esto es, yo afuera de que pienso que el capitalismo es el mejor, o sea, capitalismo hecho correcto, porque en Estados Unidos hasta en este momento lo que estamos viviendo no es capitalismo real, ¿cierto? Es corrupción. Las empresas grandes deberían pagar impuestos. O sea, por favor, ¿sí me hago entender? O sea, ellos, $50 billones que ellos hicieron de ganancias, ellos deberían pagar impuestos. O sea, eso es lo que pasa con estos gobiernos que prometan que van a dar impuestos a los más grandes o a los ricos. Los ricos, en mi opinión, son ricos por una razón. Ellos no van a pagar los impuestos. Los que terminan pagando los impuestos son la clase media. Mira el caso, por ejemplo, de Venezuela. Los ricos, ¿qué hacen? Salen del país, sacan su dinero a España, Estados Unidos, México, y después todos los que quedan, que son el medio clase, que no se pueden ir, básicamente tienen que pagar todo. O sea, ojo con eso, porque no van a quitar el dinero de los ricos para dárselo a los pobres, ¿cierto? Ellos lo que van a hacer es quitarle el dinero a la clase media para ponérselo en los bolsillos, porque eso es lo que hace el gobierno. Derecha o izquierda, son corruptos todos. La inflación en Alemania se disparó al nivel más alto de los últimos 41 años, 7.3% en marzo. En la zona euro, la inflación se disparó a un nivel más alto de un récord histórico, 7.5%. Y en España, porque tenemos unos españoles por ahí que están escuchando, tío, subió 3% de febrero a marzo. O sea, si se sigue al mismo nivel, la inflación en España va a estar anualizada, o sea, en un año en 36%. Subió 9.8% de un año al otro, su nivel más alto de mayo 1985, que es 37 años. Y eso también, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y en las noticias políticas les quería compartir este video. Escuchan muy puntual lo que dicen a los 38 segundos, que ellos dicen: estamos al punto de abandonar el sistema viejo, introducir un nuevo con blockchain y que todo sea digital. Vean el video. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. Muy interesante ahí, por ejemplo, que no dijo Bitcoin, ¿cierto? Como les dije antes, no es que Bitcoin no va a seguir subiendo, que va a subir y bajar. Yo no dudo que va a llegar a récords históricos, pero prepárate porque lo que va a venir va a ser el gobierno comunista mundial. Hasta Estados Unidos está cayendo el socialismo. Chile, el único país de primer mundo en toda Latinoamérica que eran de primer mundo por una razón, ya se está volviendo a los comunistas y socialistas con este man que quiere expropiar las ganancias de la minería. Y aquí está un video también de Biden, el presidente de Estados Unidos, que dice que vamos a tener un nuevo orden mundial y nosotros necesitamos liderarlo. Vean este video también. We are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60
60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway. Va a ser heavy. Prepárate. Noticias económicas. Una encuesta enseñó que habían 11.3 millones de trabajos abiertos en Estados Unidos en febrero, 200,000 más de lo esperado, que todavía está en récord históricos la apertura o los trabajos, mejor dicho, disponibles. También los reclamos para los beneficios de desempleo subieron 6,000 más alto de lo esperado, llegó a 202,000, y también el Departamento de Trabajo el viernes dijo que se agregó 431,000 trabajos en marzo y el desempleo bajó 3.6%. Entonces la pregunta es esta: si hay un récord de trabajos disponibles, ¿por qué el desempleo está bajando? Es porque las personas que no tienen un trabajo pararon de buscar trabajo. Entonces, el desempleo en Estados Unidos no cuenta a las personas que paran de buscar el trabajo. Noticias corporativas. Los meme stocks como GameStop, AMC, Bed Bath & Beyond, todos se dispararon de nuevo. Tesla, la compañía de carros eléctricos más grandes del mundo, dijo que querían hacer un split, o sea, dividir la acción 5-1 para poder tratar de empezar a dar un dividendo a todos los accionistas. Se ha subido más de, lo tenía anotado aquí, no me pareció, pero las acciones subieron 5%, está más de $1,000 las acciones de Tesla en este momento. Noticias de comercio. Japón, el gobierno aprobó más sanciones para Corea del Norte y también invitó al mundo que ponían más sanciones más fuertes después que ellos lanzaron más misiles. Acuérdate que ellos son un país que tiene armas nucleares y supuestamente hemos tenido problemas con ellos y vamos a seguir teniendo problemas con ellos. Y de nuevo quiero acordarles que durante la última administración no teníamos tanto problema, ¿cierto? Noticias de inversiones. Rusos ricos y con mucho patrimonio están empezando a invertir dinero en la propiedad raíz de Turquía y el país Emiratos, se dice, el país de donde está Dubai, United Arab Emirates. Están tratando de buscar una manera de preservar su patrimonio, y afuera de que Turquía criticó la guerra que empezó Rusia con Ucrania, ellos no pusieron que sí en las sanciones en Naciones Unidas, o sea que ellos no pusieron sanciones contra Rusia. Entonces, como todavía hay vuelos entre Rusia y Turquía, hay muchos rusos que están sacando su plata aquí ahí a Turquía. Noticias internacionales. La ciudad más grande en China, que se llama Shanghai, la están encerrando absolutamente todo. Están cortando los puentes, no están dejando a los ciudadanos salir de sus casas por una brota de COVID que es más fuerte de lo que hemos visto desde que empezó la pandemia. Eso puede tener bastante efectos, obviamente, en la economía global, porque si la ciudad, la más grande del país, con la segunda economía más grande del mundo, cierra completamente, obviamente eso va a afectar a la economía global también. Y el martes también Turquía anunció que había unas nuevas conversaciones, un progreso con las conversaciones entre Rusia y Ucrania. Supuestamente están diciendo de una inteligencia del Reino Unido que Putin no pensó que iba a tener tanta fuerza contra él con Ucrania, pero también hay otras personas diciendo que él tampoco mandó como lo mejor. Él mandó como cosas viejas y un ejército que no era el mejor. Y afuera de eso, de cosas interesantes, había un estudio genético de unos científicos que lo publicaron en una revista que se llama Nature Food, o sea, comida de naturaleza, donde ellos básicamente colectaron la bacteria de muchos animales, pollos, cerdos, cabras, desde 1970 a 2019, y analizando esta bacteria están viendo que hay una nueva resistencia con las nuevas bacterias ahora que antes a los antibióticos.
¿te acuerdas que la Biblia estaba hablando sobre el tema de que íbamos a tener muchas pestilencias y también enfermedades en los finales de los tiempos? Sí, es como todo empieza a acordarse. Y también las luces por unas fuertes tormentas del sol, las luces que normalmente solo se ven en el norte, que se llama Aurora Borealis, si lo pueden decir así en español. Eso sí, no sé cómo convertirlo. Las luces del norte se van a poder ver en unos estados muy al norte de Estados Unidos, por ejemplo, Pensilvania y Nueva York, y también Oregón por la tormenta del sol. Esas son las noticias de esta semana, traders. Déjame saber si tienen preguntas. No olvidar de dejar tu like, que no ha subido de precio todavía, ¿cierto? Te amo mucho, no te quiero ver sufrir. Ojalá te preparas, aprenda el trading. Tenemos unas ofertas espectaculares en este momento, porque lo que va a venir va a ser heavy. ¿De acuerdo? Nos vemos la próxima semana.